Hoy es 18 del 11 del 2012. Amado Padre, venimos para orar, para entrar al trono de gracia a usted, agradecerle por el día de hoy que nos podemos reunir y que nos puede enseñar hoy más que nunca de usted, ¿no? Y necesitamos usted que nos muestre de su gloria, como usted le dijo a Moisés: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Necesitamos que usted nos muestre de su gloria hoy para que nosotros podamos entender cuáles son sus atributos y cómo es usted, ¿no? Y le podamos adorar entonces de acuerdo a cómo es usted, como usted manda. Gracias. Vamos a cantar ahora. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová nuestro Dios. Bueno, gracias, Carito, salió muy linda, ¿no? Vamos a empezar entonces nuestro culto. Y antes que me olvide, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 10. Ay, no, me equivoqué. Claro, porque estamos lo que pasamos hicimos el cambio. Ahora el Romano lo dejamos para el culto 2. ¿No? Ya con el cántico me digo que se me cambió. No, hoy vamos a hacerlo diferente. El domingo pasado hicimos la confesión de Londres, o sea, en el culto 2. Ahora la pusimos en el 1, o sea, estamos lo mismo, hemos estudiado lo mismo, ¿no? Me confundí, ahí está. En sí lo que vamos a empezar entonces ahora es el artículo, o sea, estamos viendo la confesión de Fe Bautista de 1689, ahí está. Se me estaban mezclando las cosas. Y quiero aclarar algo lo que voy a hacer en esta hora. Voy a tocar, esta confesión tiene 3 artículos, o sea, es así, para que no están muy interiorizados. La parte 2 dice de Dios y de la Santa Trinidad. Yo voy a tocar de Dios, o sea, entre el día de hoy voy a tocar lo que son los atributos de Dios. Pero de la Santa Trinidad lo dejé para el domingo que viene porque lo vi que necesitaba un poco más de profundidad y no pasarlo por arriba, como diciendo, no, la Trinidad la podemos comparar como el huevo, la cara, la yema y la cáscara, o como el agua, o sea, en su estado sólido, líquido y vapor. Entonces, creo que esas clases de interpretaciones no merece un poco más de estudio. Muchos por ahí lo arreglan así nomás, como diciendo, es así, o la definen así nomás un poco rápido. Yo le voy a dar un poco más de profundidad, quizás esté un poco más difícil el domingo que viene, pero creo que necesita un poco más, así que por eso solamente lo quiero dejar para profundizarlo mejor el domingo que viene. Y ahora sí vamos a ver lo que voy a ver solamente o sea, el segundo artículo, o sea, el 1 y el 2. Para esto quiero decir que el año pasado, cuando empezamos esta iglesia, ya vimos la soberanía de Dios, o sea, el atributo de Dios de A.W. Pink.
O sea que de ahí me voy a basar un poco, ya si podemos, después te voy a encargar vos que estás encargada de subir los videos, que tengo un CD, donde ya están todos los atributos de Dios, pero en una hora completa cada uno. O sea, o sea, no son muchos. Pero acá le voy a tocar todo por arriba porque justo toca esto. ¿Qué es lo malo de todo esto que sucede? Es que en las iglesias de hoy no conocen a Dios. O sea, en sentido, conocen un Dios centrado en el hombre. ¿Y por qué sucede eso? Que vos ves reprendo, hecho fuera, decreto, sanidades y todas esas cosas. Porque es un Dios que fue creado de acuerdo como ellos, como se lo transmitieron sus pastores. Y lamentablemente la gente no estudia y no conoce de Dios. Y Dios mismo dijo en Jeremías 9, 23, 24 que si alguno se gloriaba, que se gloriaba de conocerlo a él. Y debemos conocerlo. El pueblo de Dios pareció por no tener conocimiento de él. Y no se conoce de Dios. Y esa es una doctrina que creo que es esencial. Se puede adorar a Dios, pero a cualquier Dios. Hoy te ves un montón de gente que adora a cualquier Dios, ¿no? Sin más preámbulos voy a empezar. De Dios y de la Santa Trinidad. Confesión Bautista de 1689. Dice así: el Señor nuestro Dios es un único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembro o pasiones, el único que tiene inmortalidad, que habita la luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, liberísimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justicia voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de lo que le busca con diligencia y sobre todo justicia y terrible en su juicio, que odia todo pecado y que en ninguna manera dará por inocente al culpable. La parte 2 dice así: teniendo Dios en sí mismo, por sí mismo, toda vida, gloria, toda bondad y bienaventuranza y todo suficiente en sí mismo y respeto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, a ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ella, para ella y sobre ella todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de todas sus obras y todos sus mandatos. Hasta ya lo repetí. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, servicio, obediencia, como criaturas deben al Creador. Cualquier cosa adicional que a él le placiere demandar a ellos. Quiero que, bueno, acá lo que se toca es la soberanía de Dios en esta parte, ¿no? Yo en la primera tocar los atributos de Dios. Y la soberanía de Dios yo recomiendo 2 libros que hay. Un pastor reformado que es A.W. Pink, ya lo dije de entrada, y otro libro es La soberanía de Dios también de A.W. Pink. Entonces que no lo vamos a ver, o sea, quién es el que tiene el control de todas las cosas, ¿no? Muchos dicen, uy, Satanás tiene el control, ¿y por qué sucede esto? Y que vemos que es Dios. Dios no le dio cuerda al mundo y lo dejó que ande solo, sino él sigue teniendo un control. Y de la Trinidad lo voy a ver el domingo que viene. ¿Va? Yo sé que es un poco difícil y cuesta, pero quiero aclarar que yo he venido, muchos que escuchan el sermón por ahí, que están escuchando, que son 3 o 4 o 5 que escuchan ahí, lo sé porque miro dentro del canal de Doctrina Verdadera y puedo ver cuánto han pulsado y han visto, ¿no? Pero no saben que por ahí mucho que he salido de una iglesia carismática y sé mejor que nadie, que incluso muchos pastores reformados, de lo que estoy hablando, pues yo era uno de ellos. Yo sé lo que es eso de hablar en lengua, sé lo que es echar de demonios, y sé todas esas cosas porque las he vivido en carne propia. Entonces puedo hablar con una autoridad de que sí sé lo que sucede y sé que hay un espíritu que se mueve malo ahí adentro, ¿no? Y eso es lo que sucede. ¿Por qué sucede? Porque no conocen de Dios. Y en esta tarde me gustaría hablar un poco. Y sé que muchos me adelantan en conocimiento y en ventaja sobre esto. Solamente yo tengo un conocimiento sobre lo que sucede en esas iglesias nada más. Pero en lo que refiere a las doctrinas quizás no soy el mejor capacitado. Solamente lo hacemos esta iglesia porque somos la única iglesia que hasta ahora que veo que se enseña
de doctrinas reformadas, ¿no? No estoy hablando de doctrina sana, hay otras iglesias que enseñan doctrina, pero doctrina, que es doctrina bautistas reformados, hasta ahora conozco la única en Mar del Plata. No conozco. Después conozco otras denominaciones, son hermanos, allegados bautistas, muy queridos y amados, pero no reformados. Entonces nos diferenciamos solamente en eso. Bueno, ¿qué vamos a ver esto? En esta sesión vamos a ver, yo definí en 3 partes nomás, o sea, tengo varios apuntes por todos lados, ¿no? Pero vamos a ver uno entre ellos, que es que este único Dios, según la definición, o sea, que vamos a ver, o sea, esto es según el domingo que viene, ¿no? Que reside en 3 personas distintas, ¿no? O sea, un momento. Eso del domingo que viene, de la Trinidad, me estaba adelantando. En la que vamos a ver pues yo lo dividí, ¿te acuerdas que dije? En dos partes. En esta vamos a ver dos y la Trinidad la dejé para el domingo que viene. Pero en esta que vamos a ver esto, que hay un solo Dios vivo y verdadero, eso es uno. Que Él es espíritu, que Él debe poseer ciertos atributos, o sea, eso que vamos a ver, perfecto, que son incomunicables, y posee ciertos atributos perfectos que son comunicables, y que no dependen de ninguna cosa creada, sino que es absolutamente independiente y soberana de todo, ¿no? Cuando hablamos, voy a aclararlo de entrada, cuando hablamos de atributos comunicables e incomunicables, o sea, para basarme en este texto, o sea, en lo que vamos a hablar, voy a leer un texto primero antes de hablar de los atributos comunicables. Voy a basarme en un texto en Éxodo 34, 5 en adelante, donde dice: y el Señor de la nube estuvo allí con él mientras él invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Mira las Américas, estoy leyendo. Y el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: sí, ahora Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque el pueblo se ha adorado a servir, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Bueno, es el texto de base por lo que vamos a hablar. Dios habla de él y muestra cómo es él, lento para la ira, ¿no? Quería por último leer 2 o 3 preguntas. Tenemos también el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 4 y 5 dice así. Acá en la 4 y 5 dice: ¿qué es Dios? La respuesta dice: Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Y en la pregunta 5 dice, en la pregunta 5 dice: ¿hay más de un Dios? No hay sino un solo Dios. Esta es la respuesta: el Dios vivo y verdadero, ¿no? Bueno, aquellos que les interesen, o sea, está ahí en la pequeña biblioteca. Todo esto, o sea, quiero decir esto, la confesión, no sé si ha visto, de Bautista de Fe 1689, por supuesto yo leo algunas cosas, hablo, pero si vos te has tomado el tiempo, podés abrirla si querés, y te vas a encontrar con muchísimos textos que avalan lo que están diciendo ahí. O sea, esto requiere tiempo y estudio si queremos conocer de Dios. Él te dice ciertas cosas, acordad que todo esto está escrito por hombres, ¿no? O sea, se juntaron y bueno, y formaron la confesión de que nosotros creemos, pero fíjate que están por textos avalados, o sea, abajo de ellos. Si querés tomarte el tiempo, ahí abajo vas a encontrar textos que van a, ¿no? Antes de empezar, o sea, con los atributos de Dios, o sea, quiero aclarar que no voy a tocar punto por punto, me voy a frenar como lo hice un año atrás. Voy a tocar por arriba, por lo imposible. Pero una de las cosas que habla del mismo Dios es la naturaleza, como ya hemos visto, o sea, la naturaleza, la creación, la naturaleza, tal vez ya me parecía en la creación misma de Dios, ya nos habla de él, o sea, él mismo habló, o sea, por su palabra y creó, no su misma palabra, o sea, nos está hablando de que hay un Dios, pero podemos conocerle más. Él se mostró a nosotros, él se reveló y podemos verlo, ¿no? O sea, cuando decimos en espíritu, que vamos a ver, o sea, como Juan 4:24, no está hablando, o sea, que no, fíjate que siempre vamos a encontrar ciertas partes cuando aparece, pero es para que nosotros como seres humanos podamos entenderlo. Él se arrepintió, cosas así, que no es que se arrepiente, porque él no cambia, ¿no? Pero sí, cuando habla que
ese espíritu que no tiene cuerpo, ¿no? Que no tiene como está en todos lados, vamos a tocar cosas así, ¿no? Que no me voy a poder frenar por supuesto en cada una de las partes para explicar, pero en sí algunas veces habla en sentido metafórico para que nuestras mentes chiquititas puedan llegar a entender cómo es él, ¿no? Por eso muchos malinterpretan esa escritura y dicen, ay, quiso decir esto, quiso decir aquello y eso, ¿no? Así que, bueno, voy a tratar de hacer lo que más pueda en esta hora, en los 45 minutos que me queda, tratar de ver lo que más puedo. Y cuando hablamos acá, o sea, de los atributos de Dios, estamos hablando de las cualidades, ¿no? Yo hay cosas que no aparecen, pues a veces me tuve que valer en un diccionario, por ahí me fui a diccionarios y buscando qué quería decir atributos y todas esas cosas, ¿no? Porque a veces atributos, que bueno, pero ¿qué quiere decir? Y yo me estuve valiendo en estos días buscando varias cosas. Cuando hablamos de atributos hablamos de cada una de las cualidades de un ser. Y dije, bueno, ¿qué es cualidad? Entonces Daniel, me fui, siente un ratito así, o ahora como vos quieras. ¿Y cualidad qué es una cualidad? Y entonces fui a buscar cada una de las circunstancias o carácter que distingue a las personas o cosas. Ah, ahora entiendo. Entonces, cuando hablamos de atributos de Dios, hablamos del carácter de Dios. O sea, eso es. Y nosotros los reformadores, por lo menos los bautistas reformados, también están los presbiterianos, otros hermanos, ¿no? Siempre le damos mucha prioridad a la soberanía de Dios. O sea, creemos eso. Fíjate, yo puedo hablar con autoridad sobre esto porque yo sé lo que salí de esa iglesia y yo, no sé si te acordás que nosotros una vez, no sé, que alguien me dijo a mí algo, me dijo, no, porque tu hijo, no sé, yo le quería enseñar la Biblia y yo le dije, gracias. No, gracias porque me pasaste un vaso. Gracias. Me dijo algo y yo le dije, corto esa maldición, algo así le dije, ¿no? Y bueno, fíjate que cuando en las iglesias carismáticas dicen decreto en el nombre de Dios, sanidad, prosperidad y no sé qué cosa, y el auto y yo qué sé. Y fíjate que para ellos decretos esas cosas, que lamentable, pues no conocen de Dios. Y como eso se sucede ahí, pero en las escrituras, ya le vuelvo a decir por tercera vez, voy a tratar, cuando hablo de decretos hoy, algunos que están más adelantados en esto escuchan las películas y dicen, ay, pero no se especificó bien en todas las cosas de decreto, porque estoy tocando por arriba nada más. Ya vamos a subir los CDs si tenemos tiempo y ahí sí yo me escabo bien en cosas. Pero cuando hablamos de decreto en el griego es protesis. Y acá tengo un texto donde dice, que dice Romanos 8:28, y si sabemos que todas las que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien de lo que le aman, y esto es lo que son llamados conforme a su propósito. Propósito en el decreto. Romanos 8:28, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor, otro texto, ¿no? Y así tenemos, ¿no? O sea, en Efesios 3:11. Y este es el decreto de Dios cuando hablamos, o sea, nos referimos, o sea, a su determinación en lo que va a suceder en el futuro, ¿no? O sea, él decreta lo que va a suceder, ¿no? Es una disposición que ha sido tomada o él decidió con autoridad que él tiene absoluta para que sucedan ciertas cosas. Lamentablemente la gente que le dice, ¡ay, es el destino! O no sé qué, yo lo hago medio así cómico, ¿no? Para que se pueda entender. Pero nada que sucede que ha sucedido, ¿no? Ni los pelos que se caen de la cabeza, ¿no? O sea, lamentablemente a mí. O sea, pero Dios dice que decreta hacer toda cosa, Él sabe cada cosa que va a suceder, entonces no es. Y algunos se atreven a decir, ay, si tiro para arriba ahora, poner la púa esta de la guitarra. Yo digo, la tiro para arriba, yo lo decidí. Y si cae, no, entonces lo decretó de Dios. Empiezan a jugar con esas cosas. A ver si yo hago esto, entonces quiere decir que lo tiré, entonces lo decretó Dios, y empiezan a jugar con esas, yo digo, tonterías. Como que pareciera, empiezan a buscarle, vamos a decir, la vuelta a todas las cosas. Pero Él ha decidido todas las cosas que van a suceder, ¿no? Y no es como nos... vamos a encontrar en las escrituras, o sea, a veces decreto, o sea, para mostrar la voluntad de Dios, o sea, se le aparecen consejos. Yo acuerdo estoy yendo por arriba, no me puedo profundizar en todo, ¿no? Pero vamos a ver que ahí son llamados consejos, o sabios, o la voluntad, vas a encontrar en la Biblia. Esas son algunas partes sinónimos que vas a encontrar cuando hablé de decreto, ¿no? Y sí, vas a encontrar eso, consejos, sabios y todo eso.
Cuando Dios ha decretado, o sea, todas las cosas de él son eternas. Yo le expliqué ya como 4 o 5 veces, no me puedo frenar en cada uno como lo hice la otra vez porque no voy a terminar en sí. Cuando nosotros tomamos una decisión, o sea, o algo, o sea, la vamos tomando, poner yo una decisión respecto al trabajo, o a casarme, o a una novia, o no sé, lo que sea. Eso sí es importante, no estoy hablando de si me voy a tomar una gaseosa o no, un mate o un té. Es una decisión importante. Nosotros vamos tomando decisiones, o sea, gradualmente. A medida que van apareciendo las circunstancias, yo no puedo tomar una decisión de acá, ¿qué vas a hacer dentro de 20 años? Y mira, 20 años, el 11 de tal voy a hacer esto. Yo porque todavía no llegó, yo a medida que va llegando circunstancias las voy enfrentando y voy tomando decisiones, o voy decretando cosas que van sucediendo. Pero Dios no. O sea, no tengo tiempo de explicarlo, yo le expliqué. Hablamos de decretos, pero en sí es un solo decreto de Dios, porque Dios ve todo hasta allá. Entonces Dios no, yo voy viendo acá, mañana voy a hacer esto, vos decís, ¿qué vas a hacer mañana? Y vos decís, Daniel, ¿qué tenés para el rato? Y no sé, yo a medida que siempre digo, ¿por qué? Porque yo a medida que se me van presentando los cosos, voy solucionando, es como un videojuego, me aparecen problemas, lo esquivo, por decir, se me ocurrió eso, no sé, no juego esas clases de esos cosas así que aparecen problemas en videojuegos, pero circunstancias, problemas, él no, es solamente, con la Biblia habla de un decreto solo, pero se le dicen decreto para que podamos entender nosotros. Él no es que dice, uy, me surgió este problema, tengo que decretar esto, no, ella decretó todo lo que va a suceder, ¿no? Así que lamentablemente el hombre se quiere a veces parecer a Dios y él decreto esto, decreto sanidad, decreto, y eso es un intento del hombre queriéndose parecer, ¿no? a Dios. Estas cosas, estos decretos, cuando hablamos de esto, no te preocupes porque vos ni yo ni siquiera lo podemos llegar a entender. Podemos hablar cuando hablamos también de la Trinidad, pero no podemos llegar a entender. La aceptamos porque está en las Escrituras, ¿no? Estos decretos son libres de Dios, o sea, nadie puede llegar a entender, a sondearlo, ¿no? Mismo Daniel 4:35 dice, ¿quién detendrá la mano de él cuando él determina algo, ¿no? Algo así dice, ¿no? Y porque cuando hablamos de esto de decreto de Dios, también podemos hablar de los decretos cuando Dios decretó la salvación de ciertas personas. Sí. Y ya vemos entonces que en Isaías 46 dice que él anuncia lo porvenir desde el principio. Y otra cosa que me pareció importante a mí, que cuando que vimos hace como un año o dos, que es esto, que Dios no está sujeto en sus decretos al libre albedrío, como dicen muchas personas, ¿no? Él no depende de su consejo de la condición que puede llegar a tomar una persona. Dice, ay, me va a elegir, entonces si me elige yo a mi hijo, yo voy a decretar que él sea salvo, y como que Dios se estuviera sujeto a una decisión de la persona, y entonces ese no sería Dios. No sé si se puede llegar a entender. La mayoría, mucho de esto habla Pink en el otro libro, La soberanía de Dios. Él habla mucho de eso, ¿no? Dios ha decretado todo, incluso vemos hasta el Señor Jesucristo en Hechos 2:23, ¿no? También que decretó también que Él iba a morir en una cruz. No es que sucedieron las cosas por suceder. Ay, sucedieron así, entonces porque sucedieron así. No, Dios ya le había previsto de que iban a suceder, ¿no? Y así que vemos que todo, entonces, lo que sucede es conforme a su propósito. Atributo 2, que voy a ver, la omnisciencia de Dios. Ya aclaré que no voy a poder frenarme en todas las áreas, así que lo vi por arriba y no me da el tiempo. La omnisciencia de Dios, vamos a ver, omnisciencia de Dios, ¿no? Y esto, vamos a ver un texto, Hebreo 4:3, dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreo 4:13. ¿Qué hablamos esto? Cuando hablamos esto de los atributos de Dios y estamos hablando de la omnisciencia de Dios, estamos hablando que Dios ve todo. Muchas veces dice, hoy voy a hacer este pecadillo, pecadillo por ahí no se entiende porque ahora estoy hablando de la Argentina, pero un pecadito chiquito, como que Dios no me va a ver, Dios no me ve de esto, pero sabemos que Dios está viendo todo y en todas partes Él está. Y Él está observando todo. Dice que el ojo de Yahvé anda recorriendo todo, ¿no? El lugar. Entonces cuando hablamos de
cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, vemos que el ojo de Dios se mueve y está en todas partes. No es que muchas veces dicen, hoy voy a entrar en este lugar y como es un lugar impuro, Dios no va a entrar. Porque hay ciertas cosas que Dios, como Dios es santo, dice que su ojo no puede ver estas cosas. Así dice Oseas, o algo así, profeta menor me parece, ¿no? Y que tus ojos son puros, no pueden ver el mal. Dios ve todo. Y eso nos debe crear un temor. Aquellos que son cristianos, y de verdad estoy hablando de personas maduras, y entiendan, yo no voy a hablar de cosas hoy que suceden, me sucedió esto, pero aquellos que son cristianos, Dios los disciplina, y cuando Él ve pecado, Él hace que sucedan ciertas cosas, para que esa persona se arrepiente y vuelva. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Si no sucediera eso, no serían sus hijos, ¿no? Pero Él está viendo, Él ve todo, incluso los pensamientos de la persona. Como si tú conoces cuánto me siento y cuánto me he levantado desde lejos. En Salmo 139, del 2 al 4. En Ezequiel 11:5 dice, diles, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus. Entonces, Él sabe todas las cosas, ¿no? que suceden. Él sabía cuando le decía, ¿dónde está tu hermano, Caín? Yo sabía que lo había matado. Fue y dice, vamos a caminar acá. Y lo mató. Entonces, pero él, ¿por qué? Para que la persona confiese, ¿no? O sea, pero él sabe todas las cosas que suceden en todas partes, ¿no? Esto yo creo que a mí, por lo menos, no nos debería dar miedo. Yo creo que esto nosotros nos tendría que alentar, porque vemos que Dios nos está cuidando, Dios está viendo lo que sucede en nosotros, y nos debería llenar, creo, de consolación adentro de nosotros, porque Él siempre está examinándonos, está mirándonos y viéndonos para corregirnos, ¿no? Así que por lo menos a mí me llena de consolación que Él siempre me está viendo, y es otra cosa de que no las hablo porque nadie me las entendería. Cuando a mí me sucedió hace un par de años atrás, hace más antes, incluso ni siquiera necesitábamos, no creo que habíamos empezado, acá estaba en la iglesia que además estábamos saliendo. Y cuando Dios me mostró, o sea, no decir Dios me habló porque no sucedió así, pero Dios, o sea, ve las cosas, sucedió, y yo me di cuenta de que había un Dios de que observaba y veía todo. Eso creó un temor santo en mí, mi vida cambió en un 100%, porque no era algo así que se habla, sino que de Dios. Y eso, o sea, entre otras cosas, me hizo a mí enderezar mi vida, ¿no? O sea, cambiar en el sentido de que es más allá, conozco doctrina sistemática, y conozco esto, conozco de Barkov, conozco de aquel, pero después conocerlo a Dios en verdad, vamos a ver después cuando toquemos el otro atributo de Dios, vamos a ver que conocernos quiere decir otra cosa, no es que nos hablan del preconocimiento de Dios. Muchos creen que es ver que Él ve por adelantado, pero tiene otra significación, ¿no? Tiene una relación con Él. Así que vemos de eso, ¿no? Que Él está viendo todas las cosas. Así que cuando hablamos también de conocimiento de Dios, esto no es que esto proviene del hecho de las cosas que son o como van a ser, sino que esto que Él ve o conoce, o sea, está ahí, también tiene que ver con los decretos de Dios que Él ha ordenado. Eso lo vamos a ver después más adelante también, o sea, lo voy a explicar un poquito más. O sea, todas las cosas, no nos olvidemos que suceden, es porque Él las ha establecido o las ha decretado o las ha ordenado en su voluntad, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver de la presciencia de Dios. O sea, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Cuando hablamos mucho de la presencia de Dios, un texto base sería Pedro, apóstol de Jesucristo, expatriado de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, gracia y paz sean multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Al previo conocimiento, dice ahí, ¿no? Presciencia, ¿no? Prognosis en el griego. Y muchos se la asocian con conocer de antemano. Dice, Dios conoció de antemano. Vamos a ver, y la asocian mal, creo. Porque conocer, o sea, está más relacionado, o sea, con tener una relación. Pero lamentablemente muchos creen que como que Dios conoce, o sea, ¿no? Yo creo que estaría más conociendo de
Dios no es omnisciente en eso. Pero esto lo dejo para algunos, ¿no? Teólogos, ¿no? Que se quieren. Yo creo que está más relacionado con eso. Esto es un poco, se trata de indagar y buscar en la palabra griega, ¿no? Y hacer, pero la palabra griega más está relacionada con tener una relación, conocer. Fíjate, Adán conoció a Eva. Cuando Cristo le dice, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y así podemos hablar de muchas cosas, o sea, de lo que quiere decir. Pero creo que está más no es que Dios dice, nunca los conocí, nunca los pude ver, y como no los pude ver, alejado de mí, hacedor de maldad, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lengua, decimos esto, aquello, no dice hablamos lengua. Entonces te dije, hicimos milagros y no sé, y otras cosas, no me acuerdo, y grandes milagros, no me acuerdo qué es, ¿no? Es Mateo 7, 21 al 23, que la quiere buscar. Y ahí le quise hacer de maldad que dice anomia, que no guardaron mi ley, no le importó nunca mi ley, eso es lo que dice. Pero aquí dice que nunca tuvieron una relación con él. Eso es cuando habla de la presencia de Dios, ¿no? Por eso es lo que dice los que antes conoció. Y cuando habla de antes conoció no está hablando de persona. Cuando hablamos de Romanos 8, 29 al 30, ¿te acordás que una vez hablamos de la cadena de la gracia en una prédica que hicimos? Cuando dice antes conoció, muchos dicen, uy, ¿y por qué? No, porque Dios vio que yo iba a levantar mi mano. Y como Dios vio que yo iba a levantar mi mano, yo iba a tomar mi decisión de fe, o Él vio que yo le iba a elegir a su hijo, porque fue por mi libre albedrío. Y esto pero que no, sí, o sea, conocer de antemano, no es que Él, si no estaríamos negando la soberanía de Dios, que Él ha determinado a ciertas personas, ninguno que haya elegido se perderá, y muchos textos más que avalan. Ellos dicen, no, que fue porque Él vio. Pero no es que él decía vio, o sea, eso, ¿no? No está hablando de eso. Y entonces creen que cuando nosotros hablamos de eso desde el púlpito, creen que estamos atentando con lo que ellos dicen en el libre albedrío, ¿no? Y creo que esto, o sea, por lo menos desde el punto de vista mío, creo que están equivocados en esto, ¿no? Porque las escrituras siempre nos dice que Dios ha predestinado o ha apartado a ciertas personas. En Hechos 13:44 dice, al oír esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuanto estaban designados para vida eterna. ¿Dios qué? Dios designó, ya preparó, antemano escogió, decretó ciertas personas para que los tenían por lo que hacían ellos, que iban a tomar decisión de fe, ¿no? Si no la salvación estaría como que encerrada en que a ver en qué si el hombre va a tomar una decisión. De esto voy a hablar mucho en la segunda hora, en el que me toca en Romanos, sobre esta cosa, así que lo dejo por ahí. Entonces vemos que esto está más relacionado con ¿qué? Con la relación, más que. Por eso cuando conocer en el griego, si quieren buscarlo, o sea, aparecería el Yada, ¿no? Quiere decir conocer, te he conocido por tu nombre, en eso 33:17, fíjate, no me acuerdo si en una parte decía, no me acuerdo en qué parte dice que de todas las naciones que hay, solamente a Israel o algo así, de Jehová conocido. ¿Qué? ¿Dios no conocía a las otras que estaban en otras aldeas, que estaban al lado? No, de todo lo que están, solamente con ustedes tenían una relación aparte. Eso, entonces por eso cuando ellos dicen yo sé que es un poco difícil, ¿no? Más buscamos las palabras, para conocer, aparece ginosco en el griego. Y eso quiere decir eso, ¿no? En Juan 10:14, yo soy el buen pastor y mis ovejas, conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿no? Y tenemos muchos textos, o sea, en 1 Corintios 8:3, bueno, Dios conoce a los que son suyos, en 2 Timoteo 2:19. Pero en sí quiere decir eso, ¿no? O sea, de que Dios tiene una relación con las personas, ¿no? Y eso es lo que se está refiriendo a personas y no a hechos que hacen esas personas. Algo así hablamos, creo, el año pasado. De esta presciencia, sea de Dios o preconocimiento de Dios, vamos a ver que acuérdate, estoy tocando por arriba todo, nada más. Y Dios está su decreto, o sea, soberano, que ya lo vimos hace como 15 minutos, 10 minutos atrás. Entonces este preconocimiento está basado en el decreto o su propósito. Entonces Dios conoce por anticipado lo que Él mismo ha decretado. Se puede entender, dice, Dios decretó
o sabía que iba a suceder eso, pero ¿por qué? O sea, el preconocimiento de ¿por qué sabe Dios que va a suceder esa cosa? Porque Él mismo, como ya vimos en hace como 10, 15 minutos atrás, Dios lo decretó, y como Dios lo decretó, iba a suceder. Nunca, pero te dice, decreto sanidad, y que él como que ordena algo que va a suceder, por eso que dice autoridad, poder supremo, y cuando sucede, ¿qué pasó? Y yo lo decreté. Y se levanta el orgullo de la persona. ¿Pero por qué sucedió? Porque anteriormente estaba el decreto de Dios. El decreto de esa persona que dijo que quería suceder. Bueno, cuando Dios, hablamos presciencia de Dios, ¿por qué Él sabe eso? ¿Por qué ella lo decretó? Un poquito, yo sé que está un poco complicado, pero quiero que entienda esto. ¿Quién conoce la mente de Dios? Nadie. O sea, nosotros conocemos las cosas, dice 1 Corintios 2, porque Él nos las revela, Él nos muestra. Nosotros vamos a las Escrituras, indagamos, estudiamos, tenemos una relación con Él. Muchos dicen, no conozco a Dios, pero lo buscas. Te vas a casar con alguien sin antes conocerlo, tener una relación, decir, hola, ¿cómo te va? Sí, me gustó tus ojos, listo, vamos a casarnos, sí. Yo creo que lo tenés que conocer, tener una relación con Él. ¿Cómo va a hablar de Él? Como si, ¿qué les gusta a tu marido, la comida? ¿Qué les gusta a aquello? Y sí, porque tenés. O sea, entonces, lamentablemente, muchos creen en un Dios, quieren ir al paraíso, quieren estar todo bien, pero ni siquiera se preocupan por conocerlo a Dios. Debemos conocerlo, ¿no? Y saber qué es lo que Él le agrada, ¿no? Y para eso estamos acá, para poder saber, ¿no? Entonces, Él a las personas que han escogido, Él sabe, o sea, ¿cómo puedo explicar? No me quiero meter mucho en esto porque si no me voy a perder y voy a estar hablando mucho pero incluso las personas que están siendo predestinadas, porque Él ha sido las decretadas, y por eso que Él mismo las conoce, no porque levantaron su mano ni nada de eso, ¿no? No tengo tiempo más de hablar de esto porque ya lo vimos, ya vamos si podemos subir los videos, las prédicas, ahí sí me profundizo más en cada uno de estos. La supremacía de Dios. ¿Qué es esto? Hay un libro que está bueno ahí que es La soberanía de Dios, de Arthur Pink, que es otro libro que habla sobre quién tiene el control, y ese está muy bueno para leerlo, ¿no? Es un muy buen libro, ¿no? Pero que cuando hablamos de la soberanía de Dios es que Él tiene el control de todo, ¿no? Hablamos de que la superioridad, o sea que Él está encima de todo y de todas las cosas, ¿no? Y que es imposible de llegar a pasar, nadie puede alcanzar, y Él sostiene todo, el mundo se sostiene por Él controla todo. No me acuerdo si en Jonás, cuando le mandó a la ballena dijo, oh, no, bueno, la ballena no, el pez grande, sea bíblicamente, no dijo, oh, no voy, nada. Él ordenó y el pez fue. Cuando tira la red acá, un montón de peces. Cada cosa, él tiene el control como hablaba recién, que hacía como broma, de la caída del pelo. O sea, él dice que ningún pelo se cae. Y es verdad, ¿no? O sea, él tiene un control, muchos se le dio la cuerda al mundo y se fue. O Satanás es el príncipe de este mundo, 1 Juan 5:19. No, dice, ¿de dónde vienes tú? Pásame cuenta. No dice así, pero dice, ¿de dónde vienes? De rodear el mundo. Él está en control. Lamentablemente muchos creen que como que Satanás, Dios está allá en su trono y Satanás está en este mundo haciendo de la suya. Hasta cuando venga Él no puede hacer nada, es como que diciendo, Lero puedo hacer esto. No, está acá, tiene control absoluto sobre sus hijos. Pero nosotros tenemos un Padre que Él está en control de todas las cosas. No es que está en su trono allá y como que Dios no puede hacer nada porque muchos lamentablemente hay un hermoso libro que ya no se publica que se llama Cristianismo en Crisis, que no me acuerdo del nombre, se llama Han Hanegraaff, que ya murió, ¿no? Y él explica mucho, está muy hermoso ese libro, me acuerdo uno de los libros más que me abrió la mente cuando recién salí de la iglesia carismática, de que hablaban de mucho de que Satanás está acá en control, y no, Dios está en control de todas las cosas. No es que como que si hubiera jugado una partida de truco en el Edén y le ganó a Adán, en la que dijo, quiero, truco, te gané, listo, el mundo es mío ahora. Y ahora está Satanás. Y muchos enseñan por ahí que como que le dan mucha prioridad y en la iglesia hablan mucho de Satanás. Satanás, ata las naciones, repréndelo, y están hablando todo el tiempo de él. Y es Dios el que tiene el control. Y Él está, por supuesto, en el mundo, engañando a la gente. Pero aún así, Dios sigue teniendo el control. No nos debemos olvidar de esto. Eso nos da aliento a nosotros y esperanza, que sabiendo a pesar de las cosas que suceden, a pesar de los ataques, Dios sigue estando en control de todas las cosas, ¿no? No es que Él pueda hacer lo que quiere, ¿no?
A ver si me puedo aportar un poco más sobre esto. Fíjate, en Santiago 4:13-15 dice algo así, dice cuando habla de los hombres que se jactan, dice: iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, compraremos mercadería, ganaremos. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, en lugar de ello debería decir, si el Señor quiere, porque Él es soberano y Él tiene el control de todo. Si Dios dice, necio, vengo a pedir tu alma, se acabó. Entonces debemos reconocer eso, ¿no? Que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la soberanía de Dios, que ya lo estaba viendo, ¿no? Que es medio parecido, estaba nombrando el de Pin recién yo, que era el libro ese. Cuando hablamos de soberanía, está hablando de algo de muy grande, que no ha sido superado. Que Él está ejerciendo un control, y está ejerciendo control, pero sin que nadie, o sea, lo esté controlando a Él, libremente, ¿no? Es algo superior. Cuando hablamos de soberanía es cuando estamos hablando sobre la autoridad suprema que ejerce sobre algo, o sobre otro, sobre cosas, sobre algo. En este caso es Dios, ¿no? Que es soberano sobre todo. En la escritura aparece como Señor, aparece como Rey. Eso más o menos son las palabras que vas a poder encontrarlo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Que ejerce o Él posee la autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Por eso es que él tiene. Y Él es independiente y Él no está sujeto a nada. Él quiere y hace las cosas y actúa como quiere, y quien detendrá su mano, si no dice así la escritura, si Él se determina algo, ¿no? Daniel 2:4-35 dice: en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra hace según su voluntad, no hay quien estorbe su mano. Entonces vemos eso, que Él hace según todo, de acuerdo al consejo de su voluntad. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiso. O sea, es así de sencillo sería, ¿no? O sea, quiero explicar algo que yo a veces cuando predico no utilizo mucho la retórica. No me interesa mucho el... Uy, sí, como fijarme cómo voy a hablar y cuidarme y mucho que... Yo conozco que muchos predicadores me superan el conocimiento en las prédicas, le dan mucha prioridad a la retórica, en la forma de expresarse, de hablar, las palabras, y hablan de la forma... Siempre trato de usar un poco de hermenéutica, o sea, pero siempre es que mi interés es que puedan entender el sermón. Mucho que se preocupa mucho con la retórica, dice qué lindo que habló, qué lindo que dijo así, pero mi intención es: entendiste, te llevaste el mensaje, lo pudiste entender cómo es Dios. Esa es, no tanto ponerle las florcitas a las palabras y que quede lindo. Por eso escuchamos a muchos predicadores, uy, qué lindo, cómo él habla, qué buena introducción. Y no entendiste ni jota de lo que habló, pero estuvo lindo lo que dijo la retórica de él. Mi intención es siempre decir, bueno, es pobre en su retórica, en la forma que él, pero sí, te lo pude explicar. Esa es mi intención, es que la persona sea edificada en conocimiento y pueda conocer a Dios. Spurgeon dijo: no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios, bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas. Entonces, ¿qué dice? Creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Eso dijo Charles Spurgeon, ¿no? Y es verdad, porque si sabemos que Él es soberano y que Él está controlando nuestras vidas, no es que debemos no irnos a los extremos. Muchos dicen, bueno, Dios es soberano y haga lo que haga, voy a ser salvo, siempre salvo. Entonces no puedo hacer nada porque Dios ya me salvó. Y yo diría que es posible que si pensás así no sos salvo. ¿Por qué? Porque si Él te salvó, la obra que empezó Él la va a perfeccionar. Porque Él está. Pero eso, Él me dio vida, entonces me ha empezado a mover, pero es porque Él me ha activado, ¿no? Entonces descansamos en eso, en que Él es soberano, y eso nos da también, como digo, consuelo a nosotros, ¿no? Lamentablemente, muchas personas en la iglesia no quieren que Dios esté centrado en su trono, o que, por decirle otra palabra, que Él sea soberano y que Él esté gobernando. Rey de reyes, dicen, sí, pero de tu vida no. O sea, quieren el Salvador, pero no quieren hacer al Rey. Quieren al que salva, pero después quieren hacer lo que quiera. Claro, a Cristo le gusta perdonar pecados y a mí me gusta pecar. Estamos, pero recontra de la mano. Vos perdoname que yo peco. Total,
Y eso no es así. Si Él es soberano, Yahvé, Jehová es soberano absoluto de mi vida. Entonces Él gobierna sobre mi vida, no solo que me ha salvado, ¿no? Así que lamentablemente eso es lo que se enseña hoy, ¿no? Quieren ellos decretar, ellos quieren tomar, es como un espíritu del anticristo en su vida, ¿no? Ellos quieren decretar sanidad como si fueran dioses. Y creo que no es así, ¿no? Él tiene el control de todo, de los ángeles, Él tiene el control de todas las cosas, ¿no? A ver si me puedo adelantar un poco más, pues se me va acabando el tiempo. La inmutabilidad de Dios. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, que hablamos que Dios no cambia. La palabra en griego es ametatetos. Ametatetos. Quiere decir cambiar. Dios es inmutable, Dios no cambia. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tropé en el griego, en esa parte. Y eso quiere decir, está relacionado a tropé con girar. Dios no anda girando así. Mira si Dios cambiara. O sea, si Dios se le ocurriera cambiar, o sea, tuvieras un Dios que cambia. Dios dice, te doy la salvación, te la quito, te la doy, te la quito, te la doy, te la quito. Y tendría cambiando en cada cosa. Si fuera como unas personas que dicen, mañana voy a hacer esto, te lo prometo. Y me prometiste, no tengo nada. No. Eso sí, nunca, los cristianos no entienden. ¿Por qué explicamos todo esto y queremos conocer de Dios? Porque nosotros nos debemos parecer a Él. Debemos ser un reflejo. Cuando hablamos de los atributos comunicables, hay ciertos atributos que son comunicables y atributos incomunicables de Dios. Pero los atributos comunicables, como la santidad que nos ha dado, o sea que vamos tocando un rato, no quiere decir que no pecamos nunca, pero hay ciertos atributos comunicables que debemos reflejar, y nosotros solamente somos un reflejo. Cuando vos te vas a mirar al espejo, no decís, hola Daniel, o sea, yo le digo al espejo, ¿qué haces Daniel? No es solamente un reflejo mío. Por eso no debemos creer que cada cosa que hacemos es porque, no sé, se agranda nuestro ego, nuestro yo, porque estamos como, somos mejor que el hermano, porque yo soy más santo que él. En ningún momento. Yo diría que todo lo contrario, estás camino más abajo si estás pensando así. Es todo lo contrario. Por eso debemos conocerlo para parecernos a Él. Y eso es lo que yo veo que hay una falta de conocimiento en las iglesias, ¿no? Estamos hablando de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, ¿no? Y eso nos pone también a nosotros contentos, pues sabemos que su voluntad, sus promesas y todo lo que está en la Biblia, Él no lo va a cambiar. No tengo tiempo de explicarlo cuando Él habla que dice y que Jehová se arrepintió. O sea, como que Dios parecía que hubiera cambiado, pero no lo hace eso. Sí, no sé si me queda un montón, me traté de apurarme. Sé que se me iba a pasar el tiempo, por eso hablé. Mira que dice que hablé rápido, eso es lo que habla. No está hablando en un lenguaje metafórico para que vos y yo lo podamos entender. Si no, pues decimos, ay, pero ¿cómo? Si la escritura nos dice en números que él no es como el hombre que no cambia, ¿no? ¿Y cómo es posible? En sí lo está haciendo, yo lo expliqué, yo en otras películas el año pasado, lo antes año pasado, no me acuerdo bien, que lo utiliza en un sentido para que vos lo podás entender, ¿no? Ahí está. La santidad de Dios, hagiasmo, santidad. Hagios, que quiere decir santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando que Dios es santo, es luz, 1 Juan 1.5, ¿no? Él está apartado, eso que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de santo no hablamos de una coronita o de una estatua de yeso. Es muy diferente la santidad de Dios a la santidad nuestra, ¿no? No tengo tiempo de hablar de esto, menos con el tiempo que me queda, pero esta santidad está ligada a la justicia de Dios. Y estas dos están también ligadas a algo que me falta de otro atributo, que es a la ira de Dios. Entonces Él es santo y Él ama todo lo que es perfecto, o sea, todo lo que es moral, ¿no? Se aborrece, o sea, lamentablemente muchos dicen, ay, Dios ama a... Como que dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, algo así. Eso es mentira. Salmo 5.5 dice que aborrece el pecado, ¿no? Pero lamentablemente, y esto es lo que no se predica mucho. Se predica de Dios es amor, y nada más que Jehová es amor.
pero Dios es santo y está apartado, ¿no? Y esto lo podemos ver, esa santidad también, donde Dios castigó el pecado. ¿Y dónde vemos que castigó el pecado? En la cruz. ¿Por qué? Porque Él aborrece el pecado, y por eso tuvo que mandar a su Hijo amado a morir en la cruz, el Señor Jesucristo. Entonces vemos que Él castiga el pecado. ¿Dónde lo vemos? En Noé, en Sodoma y Gomorra, y vemos en la Biblia que Él castiga, ¿no? Al pecado, ¿no? Lamentablemente, si no tengo tiempo de explicarlo, pero en la sociedad de hoy los psicólogos le echan la culpa a los padres, a la sociedad, a los vecinos, y se desligan de las cosas, ¿no? Mostrando las cosas no como son, y Dios le llama pecado. ¿Por qué? Él mismo ha dicho, y esta tiene que ser una voz de alerta, una atalaya, alguien tiene que hablar de esto y decir de que Dios ha dicho que Él es santo. Dice, sé santo porque yo soy santo, en 1 Pedro 1:16. Y entonces debemos buscar esta santidad, apartarnos de ciertas cosas, eso es santidad. No es que no, santidad no quiere decir que yo no voy a decir una mala palabra, no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque eso sería moralidad. Hay muchas iglesias que se cuidan de decir ciertas cosas delante de las personas, pero en su vida secreta, cuando están en sus piezas o en sus cuartos, viven su vida como que si Dios no fuera omnisciente, como que Jehová no estuviera viendo nada. ¿Y eso por qué? Porque no conocen que Jehová es santo. El poder de Dios, omnipotente. Pasamos a otro atributo de Dios. En Salmo 62 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es la fortaleza. Y ese es el poder de Dios que tiene de hacer que lo que Él quiera y que se cumplan las cosas que Él quiere, ¿no? Todo aquello que Él quiere, que le agrada, de acuerdo a lo que su voluntad determina que suceda. Ese es el poder de Dios. Entonces debemos creer en esta omnipotencia de Dios, que todo lo puede. No hay nada que para Dios sea imposible, ¿no? Dice, ¿qué es imposible para Dios? Muchos que andan buscando el poder de Dios en levantar un muerto, en sanar el cáncer. Y el poder mayor de Dios, incluso dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Y cuál es? ¿Qué es el imposible? Dice, con eso, un rico, para el hombre un rico es imposible. Aquellos que buscan la prosperidad, tener mejores lujos en sus casas, en tener autos, motos, no se preocupan de esas cosas. ¿Por qué? Pero Dios dijo, ustedes harán algo mejor. O sea, ¿qué? Mayor que eso, ¿qué es? Es cuando Dios regenera a una persona, Dios le da vida. El mayor poder y milagro que vemos. Y nosotros tenemos eso por medio del Evangelio, cuando le predicás a alguien. Tenés ese poder, las llaves del reino que te han dado, de poder abrir eso. Pero no en tu fuerza, sino cuando vos le predicás a alguien y el Espíritu le da convicción de pecado, entonces ese es el poder que Dios nos dio. Dios nos dio dunamis. ¿Para qué? Para poder predicar el Evangelio. ¿Con qué? Con la autoridad que Él mismo nos ha delegado, su santa palabra y el Espíritu que va con nosotros, para que poder predicar a esa persona. Ahí está el poder de Dios. Un atributo más, a ver si puedo ir poniendo. La bondad de Dios, yo lo pasé el año pasado, ¿no? ¿Cómo se ve la paciencia de Dios? Un poco tiempo que me queda, tratar de saltar de acá. La paciencia de Dios, clemente y misericordioso de Jehová, lento para la ira, Salmo 145:8, ¿no? No tengo tiempo de contar algo, pero voy a contar por arriba. Había un hombre una vez que le decía cosas, si existís Dios, a ver si me destruí, y lo provocaba a Dios. Y levantaba su puño y le decía malas palabras, como que si Dios, y se acercó una de esas abuelitas que siempre hay, le dice, joven, no me acuerdo bien porque no tengo tiempo de contarlo bien. Le dijo como que, le dio a entender como que por más que estuviera gritando y se burlaba de Dios, dice, Dios es paciente, usted nunca va a mover lo de su trono. ¿Por qué? ¿Por qué es paciente? Dios es paciente porque está esperando que todos los suyos se salven, Pedro. Tiene la paciencia. Dice, por si te acordás, el romano le dice al judío, le dice que debe aprovechar esta paciencia, esta longanimidad, esta larga paciencia que Dios tiene. Dios ha establecido un día donde Dios le va a castigar a cada uno y le va a pagar de acuerdo. Por eso la gente dice, no me acuerdo si en el libro de Eclesiastés dice que el impío hace maldades y nunca le sucede nada, y como no le sucede nada, él sigue haciendo maldades.
Él roba, miente, adultera, fornica, engaña a su mujer, engaña a su marido, lo que vos quieras, el pecado que se te ocurre, y no pasa nada. ¿Por qué? Él dice, como no le viene castigo, dice Salomón en Eclesiastés, él sigue. Lo que pasa es que él no sabe que Dios ha establecido un día donde él le va a castigar, y por eso él tiene paciencia. Es como que si estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, a Dios nada, la paciencia de Dios la podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde tuvo paciencia, lo vemos con el pueblo de Israel durante 40 años, no es que lo destruyó ahí, sino que esperó, y Dios advierte incluso con sus hijos, le advierte una vez, dos, tres, y le va teniendo paciencia, no es que viene y saca el látigo, ¡pah!, y lo castigó enseguida. Si no tiene paciencia, le va mostrando, y algunos dicen que ya colman sus pecados, así dice la Biblia, y ya le viene, porque ya le tuvo mucha paciencia, y ya tuvo que Dios ya le advirtió, incluso a algunos le ha mostrado cosas, y no, como que no quieren entender. La gracia de Dios, en esto, así fue como llamamos en esta iglesia, no sé, Iglesia Bautista de la Gracia, yo conocí la gracia de Dios. Fíjate que Abraham Bott, en su libro El Reino de la Gracia, describe a este tributo, o a este carácter así: es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a la criatura culpable y digna. W. Pink, él dice así, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo tienen méritos en sí mismos, sino que además, o sea, que él dice que no tienen méritos en sí mismos, no que tienen méritos, aquellos que no tienen méritos, que no han hecho nada, quiere decir, en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Dios muestra gracia, ese favor, un regalo, un don, en estas personas que de verdad no lo merecen. O sea, encima que no por más que haga obra, que predique, que dé plata, lo que no importa, esos son trapos de inmundicia para Jehová. No pueden nunca. ¿Por qué? Dice, él le da eso porque encima sabemos que esa persona merece el mal, como yo merecía, o sea, el castigo y el infierno, ¿no? Y es así, y él tiene esa gracia para esas personas. Lamentablemente la persona es orgullosa y siempre quieren hacer obras. Es como que quisieran ganarse la salvación con buenas obras, con ayudarle al pobre. Es como que y lamentablemente las iglesias empujan y como que arremeten a los miembros de las iglesias para que se ganen la salvación. Si no perteneces a la denominación tal, no sos salvo. Mentira. No es, la Biblia dice que sos salvo por gracia, solamente por él. Si Dios quiere salvar a un africano que está en la punta de un monte y él quiere salvarlo, lo va a salvar. Y capaz, qué mejor ejemplo que en la Biblia como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no hizo ninguna obra y fue salvo por gracia. Cristo le dijo, hoy mismo te estarás en el paraíso conmigo. Uy, pero no predicó. Mentira, eso es lo que le enseñan en las denominaciones. O no hizo esto, o no hizo aquello. Y no, es por gracia. Y si por gracia, luego no por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera ya no es obra. Romanos 11:6. Efesios 8:9, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Romanos 4:5, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia, la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo trabajé algo, y ¿me entendés el ejemplo? Ya lo vimos, ¿no? O sea, si yo quiero cobrarlo por lo que hice, bueno, ya está, no es gracia, es mi trabajito que yo hice para ganármelo. Pero si me lo dan gratis, entonces yo, es gratis, ¿no? Espero que se pueda entender eso, ¿no? Entonces, a algunos le dicen como que es un favor inmerecido, ¿no? Y le han dado varias cosas, ¿no? Un ejemplo mayor, un ejemplo en la Biblia que podemos dar es el de Pablo. Pablo mataba, perseguía a los cristianos y dice que él halló gracia y misericordia porque él no sabía lo que hacía. Hasta cuando se le apareció Cristo, ¿no? Así que ahí vemos la gracia de Dios. La misericordia de Dios es otra cosa que no me da tiempo de explicarlo, ¿no? Pero sí, Dios no le da lo que merece. La persona es pagarle como de acuerdo, Dios tiene misericordia, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. No es de que la persona, yo hice esto y por aquello, no. El barro no puede hacer nada.
es el alfarero, ¿no? Él tiene misericordia de quien tiene misericordia, a quien, si no le quiere pagar de acuerdo, ¿se puede entender? El amor de Dios es un atributo de Dios. Lamentablemente acá hay muchas iglesias que dicen Dios es amor y le dan mucha prioridad. Este es el atributo que más se habla de Dios. Por lo tanto, Dios amó al mundo que envió a su Hijo amado para que todo aquel que crea en él y bla bla bla, y Dios es amor, primera de Juan, y es así, ¿no? Y es verdad, no negamos el amor de Dios, si no estaríamos acá. Lo que sucede es que cuando resaltan mucho el amor de Dios y no le dan prioridad a otros atributos de Dios, ¿no? Es como que si Dios, ahora que nos estamos acercando a la fiesta, ¿no? Navidad, que festeja a la gente y todo eso, es como que si Dios fuera Papá Noel y es un Dios bueno y no pasa nada. Es como el abuelito que siempre te da las cosas y el abuelo te quiere a los nietos. Es buenito él. Y sí, Dios es bueno, pero en la bondad de Dios también la vemos, el amor y la justicia de Dios. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en la cruz del Calvario. Nos amó, pero debemos entender que no es por nada bueno que haya en nosotros, porque nosotros nunca le pudimos buscar. Él dice que derramó su amor dentro de nosotros para que después nosotros le buscáramos a Él. Nosotros nunca le podemos buscar nuestra condición pecaminosa. Debemos entender eso cuando hablamos. Podríamos hablar más del amor de Dios. Me gustaría hablar de un atributo más que la ira de Dios. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Mentira. Dios aborrece a las personas que hasta así, que detienen, dice, la verdad de Dios. Esas personas Dios aborrece y Dios va a castigar. Por eso el atributo, fíjate, no me acuerdo si en Juan 3:36, ellos les gusta hablar más de esto, muchos predicadores, incluso de sana doctrina les gusta hablar de esto. Juan 3:16, este es el texto que les gusta hablar de ellos. El amor de Dios, ponele, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad, pero yo siempre digo lo mismo, pero el 36 nunca lo leen, que dice así: el que cree en el Hijo, ve también está el Evangelio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No que vendrá, la ira de Dios no vendrá, dice que ya está, permanece sobre él. Esas personas están con la ira de Dios, Dios está airado. Había una prédica de Jonathan Edwards que llamaba pecadores en manos de un Dios airado, enojado. Lamentablemente esas prédicas no se predican más ya, y se predica que siempre un mensaje así con miel y endulzar, o tiene sentimientos o tiene algo para motivar a la persona, y no se muestra de lo que es la ira de Dios. Dios está airado con el pecado. Podríamos hablar un poco de la ley de Dios, o sea, la maldición, o sea, de la ley de Dios, ¿no? Y bueno, hasta acá nomás voy a tratar, podría hablar un poco más, pero creo que con esto va a ser suficiente. ¿Qué es lo que aprendimos en el día de hoy? Lamentablemente en las iglesias no se predica de los atributos de Dios, ya sea porque el pastor no se prepara, ya sea porque es más fácil preparar un sermón, o sea, común, ya sea porque tiene miedo a que la gente se vaya, ya sea porque dice, oh, eso es aburrido, y como es aburrido la gente no le gusta. Lamentablemente los verdaderos predicadores son heraldos y son atalayas y deben proclamar cómo es Dios. Ellos dicen, hay paz, cuando Jehová dice no hay paz, yo estoy airado sobre ellos, adviérteles que estoy enojado. Y el profeta cuando venía, el profeta no venía y decía, Dios es amor. Cada vez que veíamos los polvos de la sandalia de un profeta venir, es porque Dios lo mandaba a decirle algo. Si no, les invito a que lean el Antiguo Testamento, a ver si algún profeta iba a decir, Dios está contento con ustedes. No, él venía y decía, arrepiéntanse porque viene la ira de Jehová y Dios lo va a mandar allá, y venían de nuevo los cananeos, los atrapaban, iban presos, iban cautivos. ¿Y por qué? Porque siempre hubo estos falsos profetas que predicaban, Dios es amor, o Dios es esto y aquello, y no muestran todos los atributos de Dios.
tratamos de hacer un abanico y demostrar toda la personalidad como es Dios para poder conocerlo y de esa forma saber, ¿no? Esa fue la idea, que esto está en la confesión que nosotros tenemos, confesión bautista, o sea, de 1686, ¿no? El domingo que viene, si Dios me da vida, mostraré también la segunda parte, pero voy a hablar de la parte que es algo que muchos no lo creen, que se llama, porque dice no está en la Biblia, y se llama la Trinidad de Dios. Y decir lo que voy a tocar, y ahí me voy a profundizar más, un estudio bien exegético metido, para ver, ¿no? De donde no solo los testigos de Jehová, sino que antes de los testigos de Jehová existían otras personas que llamaban arrianos, y eso venía de Arrio, y antes de Arrio había estado otro, y así. Pero eso, si estudiamos la historia de la Iglesia, vamos a encontrar que siempre hubo esto, ¿no? Así que lo dejamos para el domingo que viene. Y como siempre decimos, ¿quieres orar vos? ¿Yo? Bueno, amado Padre, le agradecemos porque a usted le ha placido mostrarnos de su gloria, de su Shekinah. Usted ha descendido y usted ha dicho, yo soy. Y nos ha mostrado como usted es. Que usted dice, ¿cómo yo soy? Yo soy santo, yo soy justo, yo soy misericordioso, yo soy lento para la ira, yo soy amor, yo soy paz, yo soy benigno. Y sobre todas las cosas, usted también nos ha dado de su gracia, y por eso estamos acá. Y usted